Largas y retorcidas garras se enroscan alrededor de la pierna del aldeano herido, arrastrándolo por la nieve como si fuera un muñeco de trapo. La oscuridad está cayendo, el aire está helado. Y sin embargo, la pobre alma condenada que está siendo arrastrada hacia un destino horrible por la figura encorvada y ancestral, sonríe con felicidad. En el bosque, cada sonido, por pequeño que sea, te pone nervioso. El crujido de una rama bajo tus pies, el susurro de las hojas sobre tu cabeza, el viento pasando entre los árboles, todo te hace imaginar que hay algo más ahí afuera. Observándote, siguiéndote, cazándote. El excursionista echa otra mirada rápida por encima del hombro, con el pensamiento persistente de que tal vez debería regresar y desandar sus pasos hasta la carretera principal, rondando en su mente. No es demasiado tarde, le dice la vocecita. Puedes regresar antes de que oscurezca, seguro que alguien pasará y podrá ayudarte. Él vuelve a mirar su mapa, entrecerrando los ojos bajo la luz fugaz del sol. Hay un pueblo cerca, un lugar pequeño justo fuera del camino principal. Atravesar el bosque es la forma más rápida de llegar, y no puede evitar pensar que tal vez está a solo unos pasos del borde más lejano de la línea de árboles. Un poco más no puede hacer daño. Y si no llega al pueblo antes de que el sol se ponga por completo, entonces puede regresar antes de que sea demasiado tarde. Debería haber regresado antes. Regresaremos con nuestro mochilero en un momento. Pero primero, tengo una pregunta directamente para ti. ¿Hay algo que esté interfiriendo con tu felicidad o que te impida alcanzar tus metas? Independientemente de si tienes un problema clínico de salud mental como depresión o ansiedad, o si simplemente eres un ser humano que vive en este mundo y está pasando por un momento difícil, la terapia puede darte herramientas para abordar tu vida de una manera muy diferente. Y por eso estoy emocionado de hablarte sobre el patrocinador de hoy, BetterHelp. La misión de BetterHelp es hacer que la terapia sea más accesible y asequible, y esta es una misión importante porque encontrar un terapeuta puede ser muy difícil, especialmente cuando estás limitado a las opciones en tu área. BetterHelp es una plataforma que facilita encontrar un terapeuta porque es en línea. Es a distancia, y al responder unas cuantas preguntas, BetterHelp puede emparejarte con un terapeuta profesional en tan solo unos días. Es fácil registrarse y encontrar un terapeuta. Hay un enlace en mi descripción. Es betterhelp.com/doctor, betterhelp.com/bob. Al hacer clic en ese enlace, ayudas a apoyar este canal, pero también obtienes un 10% de descuento en tu primer mes de BetterHelp, así que puedes conectarte con un terapeuta y ver si te ayuda. Y como encontrar un terapeuta es un poco como salir en citas, si no encajas bien con ese terapeuta, lo cual es algo común en la terapia, puedes cambiar fácilmente a un nuevo terapeuta sin costo adicional, sin preocuparte por el seguro, quién está en tu red o algo así. Así que si estás pasando por un momento difícil, considera la terapia en línea con BetterHelp. Haz clic en el enlace en la descripción, o visita betterhelp.com/betterhelp.com. Dr. Bob, gracias de nuevo a BetterHelp por apoyar este canal. Y ahora, volvamos a nuestro mochilero. El mochilero ha estado cruzando Europa del Este durante los últimos meses, viajando principalmente a pie hasta ahora. Pero caminar por las zonas rurales y heladas del sur de Rusia era una forma rápida de contraer neumonía, así que había optado por hacer autostop hasta llegar a una parte más cálida del país. La mayoría de las personas desconfiaban de recogerlo y ayudarlo a ir de un lugar a otro. Por suerte, los pocos que no lo hacían hablaban suficiente inglés como para que la comunicación fuera posible. Gracias a su persistencia y a su ruso limitado, el mochilero había logrado avanzar una buena distancia. O al menos así fue hasta el último aventón que consiguió. No estaba seguro de por qué, ni siquiera de qué había pasado realmente. El conductor que lo recogió al lado de la carretera parecía bastante amigable, al menos hasta que tomó un desvío inesperado. El mochilero había estado vigilando de cerca su mapa y notó que el conductor salió por una salida diferente, deteniéndose junto al bosque en un largo tramo vacío de la carretera. De repente, el conductor comenzó a gritarle agresivamente, instándolo a que saliera del vehículo de inmediato. El mochilero pensó que tal vez había algún tipo de malentendido y apenas podía seguir el ruso tan cerrado que le estaban gritando. Pero luego, el conductor se alejó a toda velocidad, riéndose a carcajadas con las ventanas abajo. Le gritó algo al mochilero, pero solo una frase se le quedó grabada mientras el auto se alejaba en la distancia. Baba Yaga. Ahora perdido en el bosque, con el sol desapareciendo rápidamente, el mochilero intenta desesperadamente mantener el rumbo. Ese pueblo está cerca, solo a unos cuantos metros. Tiene que estarlo, se dice a sí mismo. Demasiado cerca como para justificar regresar e intentar detener otro auto que pase. Saca una linterna de bolsillo, cuyo débil haz de luz revela lo poca que le queda de batería.
La luz tenue crea unos pequeños destellos en la nieve, pero hacen poco para disminuir la preocupación que va aumentando cada vez más en el mochilero. Se quiebra una rama, demasiado lejos como para que haya sido causada por su propio paso. El corazón del mochilero da un brinco en su pecho y se voltea para apuntar su linterna en la dirección del sonido. Sus dedos temblorosos y congelados hacen que la luz titilee mientras ilumina una figura de pie en un claro no muy lejos de él. Está encorvada, con esa postura que normalmente viene con la vejez, arrastrando la parte superior del cuerpo de una persona cada vez más cerca del suelo. Pero no puede verlos claramente, les están dando la espalda. El mochilero llama, tratando de recordar algunos de los saludos rusos típicos de su guía para llamar la atención de la persona. La figura se da la vuelta y habla, diciendo algo con una voz baja y ronca. Suena parecido al idioma ruso, pero es un dialecto demasiado antiguo para que un principiante como el mochilero lo reconozca, y mucho menos lo entienda. Él se acerca con cautela. La linterna revela que la figura es una mujer anciana. ¿Qué hace ella aquí en el bosque, sola en la noche? El mochilero intenta pedir indicaciones, mencionando el nombre del pequeño pueblo que vio cerca en el mapa, justo al otro lado del bosque. Y entonces la ve a ella, la anciana, iluminada bajo la luz parpadeante. Su piel está arrugada, cubierta de marcas de viruela y líneas profundas, y sus pequeños ojos negros lo miran fijamente. La saliva gotea de su boca, escurriéndose por su barbilla. Cada dedo termina en una uña amarilla, podrida y crecida en exceso, que sobresale de sus dedos huesudos como garras. Y todo el tiempo que la mira, el mochilero solo puede pensar en una cosa. Una frase que el conductor que lo abandonó aquí intencionalmente dijo, y por qué le había sonado tan familiar. Baba Yaga, una criatura del folclore local que habitaba en los bosques y atraía a la gente a una muerte segura. Una que normalmente tomaba la forma de una anciana decrépita. Cuando la linterna en su mano congelada se apaga, el excursionista da media vuelta y corre entre los árboles. La parte racional de su cerebro ha sido ahogada por el pánico aterrador y los gritos. Se quita la pesada mochila, sin atreverse siquiera a mirar por encima del hombro por miedo a ver el rostro de la anciana en su visión periférica, con sus manos en forma de garra extendiéndose hacia él para destrozarlo. Liberado de sus propias pertenencias estorbosas, corre de regreso por el bosque, esperando ir por el mismo camino por el que vino. Algo roza ligeramente su piel, lo que le hace gritar y balbucear, moviendo las manos para intentar apartarlo. Telarañas ligeras y delgadas se le pegan mientras el mochilero intenta quitárselas de los brazos, la cara y el cabello. Entonces, de repente, vuelve a sentirse tranquilo. Mejor que tranquilo. Se siente bien, como si no acabara de huir por su vida. La oscuridad del bosque a su alrededor parece iluminarse y se recuesta en el suelo cubierto de nieve con un suspiro relajado. Ni siquiera nota a la anciana acercándose lentamente hacia él, ni siente sus dientes hundiéndose en su carne. Se presentó un informe de un autoestopista desaparecido después de que un hombre fuera sorprendido alardear en un bar sobre haber dejado a alguien en la orilla de la carretera. Las autoridades locales interrogaron al conductor y le preguntaron por qué había dejado a un mochilero inocente para que potencialmente muriera en el bosque helado. El conductor simplemente se rió entre dientes y se burló en ruso. La Baba Yaga necesita comer. Los SCP humanoides suelen ser algunos de los más inquietantes de todas las anomalías que puede encontrar la Fundación. Claro, la apariencia de criaturas como el SCP-682 o el SCP-096 suele ser aterradora, tanto por su ferocidad como por el peligro que representan. Pero hay algo en un ser que parece casi humano, pero no lo es, que puede ser especialmente inquietante. Es esa sensación de familiaridad, la apariencia de otra persona que nos hace bajar la guardia y relajarnos de manera subconsciente, solo para recibir, por ser tan confiados, una muerte rápida y brutal. Tal es el caso de SCP-352, conocido a menudo por el nombre que se le da en el folclore eslavo, Baba Yaga. Ahora bien, podrías pensar que este nombre se refiere al coco, o que es sinónimo de un asesino a sueldo famoso por ser la persona a la que llamas si quieres matar a ese mismo coco, pero la realidad es un poco diferente. Según relatos de Europa del Este que datan de hace siglos, la Baba Yaga es una criatura que habita en lo más profundo del bosque, con la apariencia de una anciana, a menudo descrita como especialmente grotesca. La Baba Yaga de la leyenda es diferente de nuestra idea de lo que podríamos llamar el coco, ya que no existe únicamente para causar algún tipo de tormento sobrenatural a los demás. En cambio, la Baba Yaga suele considerarse una figura más ambigua, que puede tanto obstaculizar como ayudar a quienes la encuentren si la buscan en los bosques. Algunos relatos incluso la han retratado como una criatura maternal y compasiva, responsable de la protección de la vida silvestre.
El punto es que la Baba Yaga es mucho más misteriosa y multifacética de lo que podrías pensar, al menos según las historias. Al igual que suelen sugerir las leyendas, el SCP-352 también parece ser una mujer anciana y demacrada. Tan anciana, de hecho, que es difícil determinar su edad exacta. Se sabe poco sobre sus orígenes exactos, sin embargo, lo que ha sido documentado por la Fundación SCP son sus patrones de habla. SCP-352 habla exclusivamente en un dialecto que recuerda al ruso antiguo, el precursor medieval del idioma ruso moderno. A pesar de esto, su fuerte acento y dialecto regional han hecho que sea casi imposible traducir cualquier cosa que diga, incluso para los expertos lingüísticos más capacitados de la Fundación. Tampoco ayuda el hecho de que SCP-352 esté tan poco dispuesta a comunicarse. Las pocas veces que lo ha hecho, y por los escasos patrones de su habla que se pueden descifrar, SCP-352 ofrece poca información y en su lugar solo lanza amenazas y jura que algún día se vengará. Dado lo extremadamente agresiva que es por naturaleza, SCP-352 nunca le ha dado su nombre a la Fundación ni ha revelado si siquiera tiene uno. Casi no se ha descubierto información de fondo sobre ella, ya sea intentando conversar directamente con SCP-352 o investigando su pasado. Ahora, una anciana hostil y poco cooperativa que solo se comunica para lanzar amenazas. Puede que no parezca tan inquietante, a menos que hayas trabajado en ventas al por menor. Pero es cierto que, desde fuera, no parece haber nada tan anómalo o siquiera inquietante sobre SCP-352. Al principio, al menos. Pero la idea de que sea una anciana inofensiva se desvanece en un instante, en cuanto echas un vistazo al monstruo que lleva dentro. Las apariencias, después de todo, pueden engañar. Y con el SCP-352, el engaño parece ser la intención. Los investigadores de la Fundación han descubierto que esta anomalía, aunque parece una anciana frágil, en realidad posee un nivel de fuerza mucho mayor al de un humano común, de su aparente edad. Lo mismo puede decirse de su velocidad, ya que es mucho más rápida de lo que debería ser posible, especialmente considerando su aparente fragilidad. Sin embargo, a pesar de las suposiciones que se pueden hacer por sus atributos externos, se sabe que SCP-352 ha movido masas de más de 200 kilos con poca dificultad, además de desplazarse a velocidades de alrededor de 70 km por hora. Esas hazañas serían consideradas sobrehumanas incluso para un atleta de élite, y mucho más para una anciana aparentemente decrépita. Pero, de nuevo, ni siquiera la persona más experimentada y atlética puede regenerarse de las heridas. SCP-352, por otro lado, ha sido observado con la capacidad de reparar células rápidamente, sanando heridas que serían mortales para una persona común. Esto incluye incluso casos extremos de daño corporal. Aunque la reconstrucción de su cuerpo puede tomar desde unos pocos días hasta varias semanas, y tal vez no sea tan rápida como la de otras entidades, esto significa que se puede hacer poco para destruir permanentemente a SCP-352. Sin embargo, curiosamente, según el análisis de los equipos de investigación, ella todavía parece ser humana, al menos internamente. Ella posee músculos, huesos y órganos internos que están todos en un estado de envejecimiento avanzado, aparentemente consistente con su apariencia externa de anciana, de una manera en la que su velocidad, fuerza y regeneración corporal anómalas no lo están. Pero estos factores por sí solos ciertamente parecen razones poco sólidas para apodar a SCP-352 como la infame Baba Yaga del folclore de Europa del Este. Debe haber una explicación más convincente de por qué algunos dentro de la Fundación tienen miedo incluso de acercarse a ella, creyendo que realmente es la aterradora, decrépita y legendaria figura que habita en el bosque. Y es cierto, definitivamente hay más en esta anomalía que solo algunas habilidades mejoradas y una aparente inmortalidad. Para empezar, SCP-352 posee la habilidad de hacer crecer hebras delgadas de una sustancia parecida al cabello desde cualquier parte de su cuerpo y, aparentemente, puede hacerlo a voluntad. Este hilo biológico delgado puede crecer hasta varios metros de longitud en el transcurso de solo una hora. Además, SCP-352 también puede controlar directamente estos hilos. Mientras ha estado contenida en la Fundación, al personal no se le permite interactuar directamente con SCP-352. Sin embargo, durante la observación por parte del personal, se ha visto que estos hilos que crecen de su cuerpo se arrastran por las paredes y el piso de su cámara de contención. Cada uno de estos hilos es más delgado y menos resistente que un cabello humano común, aunque también son transparentes, lo que los hace casi invisibles al ojo humano, a menos que haya una cantidad suficiente de ellos. Un análisis más detallado de estos hilos revela que están cubiertos por una capa de enzima que es única de SCP-352.
Aunque está presente en todos sus tejidos corporales, esta enzima que produce SCP-352 alcanza su mayor nivel de concentración en la saliva y el cabello de la anomalía. El análisis químico realizado por los investigadores de la Fundación aún no ha logrado determinar la composición exacta de la enzima en sí. Sin embargo, los efectos secundarios de su contacto con los humanos están muy bien documentados. Si la enzima de SCP-352 llega al tejido humano, comenzará a atacar rápidamente el sistema nervioso, con síntomas que se manifiestan de varias maneras inquietantes y degenerativas. Casi de inmediato, una persona que tenga aunque sea un poco de esta enzima en la piel, comenzará a experimentar alucinaciones vívidas, y a menudo, la parte lógica de su cerebro se apagará, disminuyendo su capacidad cognitiva e impidiéndole pensar o actuar de manera racional. Los receptores de dolor del sujeto también se suprimen, lo que significa que cualquier lesión grave no será sentida y podría ser potencialmente mortal si no se trata. Permanecerán en este estado alucinatorio durante varios días, dependiendo del nivel de exposición a la enzima que hayan experimentado. Pero cuanto mayor sea la dosis, mayor es la probabilidad de que este estado maníaco se vuelva permanente. Una sola mordida de SCP-352 es suficiente para lograr este resultado, llevando a sus víctimas a un delirio en el que no pueden confiar ni en lo que ven sus ojos, ni en los pensamientos de su propio cerebro. Según investigaciones realizadas por la Fundación sobre los hábitos de SCP-352, la criatura sigue una dieta carnívora, siendo su principal y preferida fuente de alimento la carne humana. Y poco a poco, probablemente ya estés empezando a juntar estos diferentes aspectos de SCP-352 en una imagen espeluznante. Como varios hilos entrelazados formando una telaraña particularmente inquietante, casi exactamente como el tipo que SCP-352 teje para atrapar a su presa. Al igual que una araña, SCP-352 utiliza los hilos que produce su cuerpo para crear una red de cabello, esperando a que su presa tropiece con ella. Al exponerlos a la enzima en su saliva, puede hacer que se vuelvan dóciles rápidamente, ayudada especialmente por las propiedades alucinógenas y analgésicas de la enzima. Una vez que han sido mordidos o de alguna otra manera expuestos a la enzima, SCP-352 atrapará a su víctima y comenzará a devorarla. Como ha sido observado por el personal de la Fundación, tanto durante las pruebas como durante el descubrimiento de SCP-352, a ella no le gusta que su presa huya. Por lo tanto, la anciana anómala suele comenzar por inmovilizarlos e incapacitarlos por completo. Luego pasa los siguientes días comiéndose gradualmente a su presa humana hasta que no queda nada de ellos. A pesar de que las imágenes horribles y nauseabundas de SCP-352 comiéndose a alguien son absolutamente traumatizantes para cualquiera que tenga la mala suerte de presenciarlas, las propias víctimas suelen estar dóciles durante todo el proceso macabro. Gracias a la enzima en su sistema, estas personas desafortunadas suelen estar insensibilizadas ante las sensaciones dolorosas y, en cambio, experimentan una fuerte descarga de dopamina en lugar del miedo intenso que uno esperaría de alguien siendo devorado por una anciana decrépita. La mayoría de las víctimas de SCP-352 muestran una falta de conciencia de su entorno, sin conocimiento del mundo exterior, mientras son devoradas y finalmente mueren. Antes de que la Fundación tuviera la oportunidad de observar todo esto de primera mano, los informes sobre un bosque encantado fueron los responsables de atraer su atención hacia un pequeño pueblo en el sur de Rusia. Según las historias locales que circulaban en ese momento, una bruja había sido responsable de la muerte de varias personas en los alrededores. Pero no fue hasta que les llegó la noticia de la supuesta captura de esta bruja que la Fundación decidió investigar más a fondo y enviar un equipo para investigar. Un equipo de recuperación llegó al sur de Rusia, esperando encontrar a la anomalía capturada y a algunos habitantes del pueblo indignados con el responsable de las muertes recientes. En cambio, llegaron y descubrieron que el área estaba desierta, sin un alma viva a la vista. Mientras se dispersaban para explorar el área, el primero de los inquietantes descubrimientos pronto se presentó. Varios cadáveres en diferentes estados de descomposición. El olor era insoportable, pero lo peor era que no había rastro de la supuesta bruja. Sin embargo, pronto encontraron una pista sobre dónde podría estar. Había un rastro de sangre en la nieve que iba desde el pueblo hacia el bosque en las afueras. La forma y dirección de la sangre parecía indicar que los cuerpos fueron arrastrados hacia el bosque, el mismo lugar que los lugareños habían reportado como encantado. Alejándose del pequeño pueblo congelado por la escarcha, el equipo de recuperación de la Fundación estaba rodeado por todos lados de árboles densos, con capas de hielo sobre sus hojas y ramas cristalizadas. Buscaron el área, cada paso que daban se hundía en la nieve con un crujido. Siguiendo el rastro de sangre, uno del grupo, que estaba más alejado de los demás, juró que sintió que algo rozó su piel. Lo apartó con la mano, solo era una telaraña. O mejor dicho, era como una telaraña.
Al poco tiempo, el grupo principal perdió contacto con él y se acurrucaron juntos mientras enviaban a uno de los suyos a buscar al agente desaparecido de su equipo. El agente de la fundación atravesó el bosque hasta que los sonidos de gruñidos y crujidos llamaron su atención. No era el suave sonido de la nieve bajo los pies. Era el crujido seco de dientes royendo huesos. Él miró desde detrás de un árbol y a través de una red de hilos casi invisibles que colgaban entre ellos, había una figura anciana agachada sobre el agente desaparecido, devorándolo vivo. El agente murmuró entre dientes, las palabras saliendo en una nube de vaho cálido frente a su rostro. Baba Yaga. La fundación pronto envió varios equipos de recuperación adicionales para recuperar la anomalía. Debido a múltiples casos de exposición a la enzima, se produjeron muchas bajas antes de que SCP-352 fuera finalmente capturada y llevada de regreso a la Fundación. Los equipos de recuperación también descubrieron una gran cantidad de hilos parecidos a cabellos, suficientes para formar una telaraña que cubría la mayor parte del bosque. Rápidamente se hizo evidente que esto era responsable de que los agentes de la Fundación cayeran víctimas de SCP-352, ya que la mayoría descartaba cualquier contacto con los hilos como la sensación de su propio cabello o telarañas contra su piel. Hasta ahora, la anomalía designada como SCP-352 se mantiene en un área de contención sellada en todo momento. La interacción directa con ella está estrictamente prohibida, a menos que se realice por medios remotos, como a través de cámaras de seguridad. Si el personal humano necesita interactuar con SCP-352 bajo cualquier circunstancia extraordinaria, se debe seguir el protocolo completo para materiales peligrosos en todo momento. Cualquier persona que muestre un comportamiento errático o presente indicios de alucinaciones debe ser puesta en cuarentena de inmediato y sometida a pruebas para detectar contaminación por enzimas. Si algún miembro del personal es mordido por SCP-352, debe ser abandonado. A SCP-352 se le alimenta una vez por semana. Una fuente de alimento más eficiente, que emplee el uso de SCP-604 o SCP-1680, aún está siendo revisada y pendiente de aprobación por parte del director del sitio. Mientras tanto, la Baba Yaga todavía necesita comer, y solo hay una cosa por la que ha mostrado preferencia. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-150 parásito roba cuerpos, el barco de Teseo.